el día lunes que estábamos viendo las hibridaciones, y entonces vamos a continuar. El día de hoy a las 9 menos 20 vamos a hacer el examen corto, jóvenes. Eso ya se los había dicho en el grupo de Facebook. Bueno, entonces lo último que nos quedamos viendo fue la hibridación SP3. Entonces nosotros vimos que cuando se mezclan un orbital S y 3P, no tenemos como resultado 4 orbitales SP3 de la misma energía. Y así es como el carbono forma sus 4 enlaces. ¿No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, chicos? ¿Estamos bien? Bueno, entonces en este caso, miren, este carbono es hibridizado sp3. Se dan cuenta que tiene sus 4 orbitales, tiene una forma tetraédrica y luego va a formar 4 enlaces con, se dan cuenta, acá tenemos nosotros los hidrógenos que tienen un enlace 1s. Acá podemos ver también lo otro que ya vimos, la ley de exclusión de Pauling, el principio de exclusión de Pauling, en el cual deben de llevar espines contrarios. Bueno, luego de eso forma en el enlace sigma, porque es frontal, otra cosa que ya vimos, y me forma el metano. Entonces, aquí cuando yo les pregunto este enlace de qué orbitales está formado, pues me tienen que decir, aquí yo lo pongo al revés, va carbono sp3, da un orbital y el hidrógeno da 1s. O sea, esta sería qué orbitales están formando el enlace carbono-hidrógeno. Luego vimos que el ángulo que se forma entre los orbitales hibridizados es de 109.5. Como les dije, este ángulo puede variar dependiendo de los sustituyentes que tenga. Entonces, acá tenemos una representación de caballo, se dice, o caballete, se dice esta. Se dan cuenta que acá, ya cuando forma un enlace con otra molécula de carbono, miren, acá el enlace es de 154 picómetros. Es más largo porque los orbitales, este enlace sigma se está formando por un orbital sp3 de un carbono y un orbital sp3 del otro carbono. ¿Ok? Entonces, por eso no es lo mismo, como vimos ayer, que en este caso se está formando carbono sp3 y orbital s. O sea, este va a ser muchísimo más corto porque el hidrógeno es esférico. Bueno, entonces el ángulo siempre sigue siendo de 109.6 porque estamos con hidrógenos. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, chicos. Bueno, entonces, a ver, Andrea González, ¿cuántos enlaces sigma tiene esta molécula de etano? Que eso ya lo vimos. 7. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tiene este último 7. ¿Ok? Perfecto. Entonces se dan cuenta que por eso es importante que ustedes vayan tomando ya estos conceptos para que puedan ir entendiendo los que vamos conociendo de nuevos, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Entonces, vamos a ver las conclusiones de la hibridación sp3. Entonces, a ver, Daniela, Nicole, léame, por favor. La hibridación combina 3 orbitales P y un orbital S, generando 4 orbitales hibridizados sp3. Ok, lo acabo de decir. Daris, por favor, léame el segundo. Ok, entonces los enlaces que va a formar un carbono sp3 es únicamente sigma. Bueno, a ver, Darling. La zona de órbita hibridizada
tiene dos glóbulos, como el pero uno de los glóbulos es mayor que el otro. Ok, eso se debe a que, porque como se está mezclando un S, entonces resulta que los orbitales ya no son iguales, ¿verdad? Vamos a poner acá el orbital P, que sería dos orbitales iguales. El sp3, ya vimos que uno es un poquito más cabezón, ¿ok? Bueno, entonces, así es la forma del orbital hibridizado. No se parece ni a S ni a P, ¿verdad? A ver, léame por favor, Eduardo. El orbital se parece más al orbital P, pues posee un 75% de carácter P y un 25% de carácter S. Ok, igual la energía se parece más a la P, pero está más abajo que a la S. Son importantes datos. A ver, léame Elisa María. La forma de los cuatro orbitales hibridizados es tetraédrica. O piramidal, ¿ok? Esa es la forma más estable en la cual pueden estar los cuatro orbitales hibridizados. A ver, léame Gabriela Alejandra. Los ángulos que forman entre los enlaces hibridizados es de 109.5 grados. Ok, esto es teórico porque puede variar dependiendo de los sustituyentes que tenga el carbono. Ok. Bueno, vamos ahora a la hibridación sp2. Y acá ya se va a presentar el doble enlace. Acuérdense ustedes que el doble enlace se forma de la unión lateral de dos orbitales p no hibridizados. Eso ya lo vimos. Bueno, acá tenemos el carbono basal. Luego tenemos el carbono excitado. Y en el carbono excitado lo que vamos a mezclar son un S con dos P. Miren. Acá tenemos el S y aquí tenemos el P. ¿Qué vamos a dejar? Pues vamos a dejar un P sin hibridizar. ¿Ok? Ese es el que va a formar el enlace pi. Bueno, entonces, ¿cómo nos quedan los hibridizados? Entonces ahora se dan cuenta ustedes que nos quedan tres orbitales, porque estoy mezclando tres orbitales, me tienen que quedar tres orbitales hibridizados. Ahora, ¿cuál es la energía? Sería igual y cada uno de ellos tendría un electrón, por lo cual va a formar tres enlaces sigma y este P que es no hibridizado va a formar un enlace pi. Podemos ver que la energía del sp2 va a ser menor que el sp3. ¿Y por qué es eso? Debido a que aquí hay menor proporción de P que en el sp3. Bueno, no puede quedar arriba, pues, jóvenes. Tiene que quedar abajo. ¿Alguna duda, chicos? Bueno, ahí se acuerdan que si no preguntan aquí, después en el examen, pues ahí sí ya no pueden preguntar nada. Hay que acostumbrarse a preguntar. Si no están seguros ustedes, pregunten, pues. O sea, para eso estoy yo acá. Bueno, vamos a ver ahora cómo queda el carácter S y P del carbono hibridizado. Entonces miren ahora cómo varió. Es S 1 dividido 3, que son los orbitales mezclados, 33, y P 2 dividido 3, 66%. Entonces aquí aumentó la proporción de S. ¿Ok? Pero siempre sigue pareciéndose más al P. ¿Ok? Ahora, fíjense pues, ¿cuál es la forma del orbital sp2? A ver, según lo que vimos en el anterior caso, Gerardo, ¿qué es lo que piensa usted? ¿Cómo va a ser la forma del orbital sp2? ¿Va a ser igual que la sp3 o qué va a diferenciarla? Gerardo. No va a ser igual porque no puede ser más, entonces... No le entendí. ¿No va a ser igual o va a ser igual? No va a ser igual porque la mezcla no se va a estar bien con el proceso.
Ok, bueno, esa sería una razón. Haber Guido, otra razón, no va a ser igual, pero ¿qué forma tendría? Va a disminuir un poco P y sí, tendría que ser más pequeño el lado de P y un poquito más grande el lado de S, el lado izquierdo. Bueno, no es que ese no es ni S ni P, o sea, el orbital va a ser uno de los lóbulos más grandes porque se parece más al S. ¿Ya? Ahora ya tiene más carácter S, entonces ahora va a quedar más pequeño el lóbulo y el lóbulo, este otro, va a quedar más esférico que el anterior. ¿Ok? Lo vamos a exagerar un poco más aquí para que se mire. Entonces, debido a que está aumentando el carácter S. Bueno, entonces, vamos a ver cómo va a ser la forma en el espacio. Pues la forma en el espacio va a ser trigonal plana. Se dan cuenta que la anterior era tetraédrica. Bueno, ¿y qué quiere decir eso? Entonces quiere decir que acá podemos ver la vista lateral. Se dan cuenta que los amarillos verdosos van a ser los orbitales hibridizados sp2, que van a estar en el mismo plano, y el orbital p no hibridizado va a estar perpendicular, o sea, a 90 grados de estos dos. Si lo vemos de vista superior, vamos a ver que aquí miramos la cabeza del orbital p no hibridizado y aquí se miran los tres orbitales hibridizados sp2 que están en el mismo plano. Se dan cuenta que parece una hélice de avión o un ventilador. ¿Alguna duda, chicos? Entonces, otra cosa importante es de que los orbitales hibridizados van a formar enlace sigma y el orbital p va a formar un enlace pi. ¿Ok? Ya se acuerdan que el enlace pi se forma por orbitales p y la unión es de forma lateral, y ya vimos también que son más débiles que los sigma. Entonces, se dan cuenta que al final siempre forma 4 enlaces el carbono, solo que en este caso formaría 3 sigma y un pi. En cambio, en el sp3 forma 4 sigma. Bueno, a ver, léame por favor, Jeremy. Los orbitales no hibridizados P forman enlaces pi, que son uniones laterales de los mismos. Ok, como ya hemos visto anteriormente. Entonces miren, acá tenemos un orbital p de un átomo con otro orbital p del otro átomo. Entonces, igual que la teoría del orbital molecular, si se suman me daría el orbital molecular de enlace. Se dan cuenta que es lateral y corre arriba y abajo. Ahora, si se restan, se dan cuenta que los orbitales están repeliendo y no hay enlace. Sería el orbital pi de antienlace y el orbital pi de enlace. Entonces, este enlace ya sabemos que es más débil que el enlace pi, porque es lateral. ¿Alguna duda, chicos? Bueno, entonces, ¿qué enlace se romperá más fácil, el sigma o el pi? A ver, José Fernando. Yo digo que el sigma no. ¿Está de acuerdo, Sebastián, con eso? Porque es más débil. Perdón, no lo entendí. Léame más. Porque es más débil. Ok, ¿y por qué es más débil el pi, Sebastián? Por su hibridación, por su forma lateral. O sea, porque el enlace es de tipo lateral. ¿Le quedó claro, José Fernando? Sí. Bueno, a ver, Juan Alexander, ¿cuántos enlaces sigma puede formar el etileno? O sea, ¿y cuántos enlaces pi puede formar? Cuando decimos etileno estamos diciendo el carbono hibridizado, ¿verdad? Juan Alexander. Si no es de mal serían 3 sigma y un pi, ¿no?
¿ok? Entonces sí forma 3 sigma y un pi, ¿ok? Pero al final siempre son 4 enlaces por cada átomo de carbono. Acá tenemos la representación de Lewis. Se dan cuenta que cuando es doble enlace tengo que poner 4 electrones. Tenemos la de etileno como queculé, ¿ok? Vista superior. Y tenemos la vista lateral, ¿verdad? La vista lateral, ¿qué quiere decir? Que ya tiene una geometría de 3 dimensiones. Entonces aquí podemos ver que este que tiene una cuña llena quiere decir que el hidrógeno va hacia afuera del plano. Y estas líneas que están acá punteadas significa que los hidrógenos van para adentro de lo que es el plano, ¿verdad? Entonces eso es lo que significa ya a nivel de interpretación de esas líneas. Las cuñas significa que están hacia afuera del plano y las líneas punteadas significa que están hacia fuera del plano. Entonces, acá podemos ver eso. Miren, esta sería la vista de arriba, pero la vista lateral, se dan cuenta ustedes, ahí tenemos el doble enlace con estos dos enlaces, ¿verdad? Y acá, ¿qué quiere decir? Que las que son cuña van hacia ustedes y las que son punteadas van hacia atrás. Son estas que están acá, ¿me? Esta va hacia adelante del plano, cuña, y esta punteada hacia atrás. Eso es lo que significa eso. Bueno, ¿alguna duda, chicos? Vamos a ver ahora los enlaces sigma y pi que se forman en el etileno. Se dan cuenta que acá ustedes tienen 3 orbitales hibridizados sp2 y tienen un orbital no hibridizado p. Cuando se une a otro carbono hibridizado sp2, entonces miren acá, se va a formar el orbital sigma carbono-carbono, pero ahora este enlace va a estar formado por un orbital sp2 de un carbono y por otro orbital sp2 del otro carbono. Ahora acá, en este caso, este orbital p con este orbital p forma el enlace pi. ¿Se acuerdan ustedes que tiene que formar por arriba y por abajo, que sería este? En este caso, acá tienen los electrones del enlace pi. Bueno, ahora también acá, con estos orbitales que quedaron acá, estos dos acá y estos dos, va a formar enlace sigma con el hidrógeno, ¿verdad? Entonces el enlace que se forma con el hidrógeno estaría formado por un orbital sp2 y un orbital s del hidrógeno. Entonces ahora una cosa teórica es lo siguiente. En este caso, el orbital sp2 es más esférico que el orbital sp3. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues como es más esférico, quiere decir de que el enlace va a ser más corto, o sea que va a ser más fuerte. O sea, el enlace de sigma carbono-carbono cuando está hibridizado sp2 es más fuerte que el carbono-carbono sp3. Además, este es más corto porque los dos son más esféricos que las hibridaciones sp3. Bueno, no sé si hay alguna duda. Acá podemos ver otro dibujo que está en Wave, en el cual se mira esa mezcla, ¿verdad? Entonces acá tienen un carbono hibridizado sp2, otro carbono hibridizado sp2, acá tienen 3 orbitales, los verdes, sp3, sp2 y el orbital p no hibridizado, igual a este carbono, 3 orbitales sp2 en el mismo plano y un orbital p perpendicular. Acá tienen los 4 hidrógenos con su orbital s. Entonces vamos a combinar primero los hidrógenos. Miren, acá me formó el enlace con hidrógeno. Entonces este enlace es un enlace sigma y que está formado por el orbital sp2 del carbono y el orbital s. Así están formados los 4 enlaces carbono-hidrógeno. Bueno, entonces acá y luego el enlace carbono-carbono, que sería un enlace sigma, y el enlace está formado por un enlace sp2 de un carbono y otro enlace sp2 del otro.
Por último, formamos el enlace pi, que sería con los orbitales p. Se dan cuenta que acá se forma el enlace pi, que sería todo, tanto el rojo como el azul. O sea que los electrones se están moviendo en toda esta área. O sea que los electrones también pueden quedar abajo. Bueno, entonces, acá tenemos el orbital o el enlace pi, ¿verdad? Que está formado ¿por qué? Por un orbital p de un carbono y otro orbital p del otro carbono. Por supuesto son 2p, porque es el orbital 2p, pero con que pongan p para mí es suficiente. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, chicos. A ver, don Anthony no ha venido. Mire, yo creo que voy a empezar a tomar lista porque hay un montón que no han venido. Ahorita tengo 27 personas y son 34, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo controlamos eso que vengan. Los de la sección B, pues supuestamente no deberían de venir porque es una clase virtual. Pero eso ya es problema de la sección B que no estoy dando yo. Bueno, vamos a ver las conclusiones de la hibridación sp2. Entonces, la hibridación sp2, miren, acá solo les voy a dar un adelanto. El oxígeno también puede formar una hibridación sp2 y lo vamos a ver posteriormente, porque puede formar el enlace, doble enlace. Igual, el nitrógeno puede formar una hibridación sp2. Bueno, a ver, léame por favor, Carla. Carla. Se mezclan dos orbitales p y un orbital s, originando tres orbitales hibridizados y un orbital p no hibridizado. Ok, entonces se dan cuenta, tengo tres orbitales hibridizados, sp2 y un orbital p no hibridizado. A ver, Juliana, por favor. El carbono con esta hibridación puede formar tres enlaces pi-suma y un enlace pi. Ok. A ver, Nicole, por favor. La forma del orbital hibridizado tiene dos lóbulos, como el p, pero uno de los lóbulos es mucho mayor que el otro. Ok, como vimos en el dibujo, el orbital va a ser más esférico que en el sp3. Por eso es de que va a ser más fuerte y van a ser más cortos los enlaces, porque acuérdense que a mayor esfericidad, mayor traslape, por lo cual mayor fuerza y menor longitud. Bueno, a ver, léame Kevin Alejandro, por favor. El orbital se parece más al P, pero menos que el sp3. Pues en este caso el carácter P es 66.67% y el S es 33.33%. Entonces, como aumentó el carácter S, por eso es de que uno de los orbitales del sp2 es más esférico. Bueno, a ver, léame por favor Lilian Adriana. La forma de los orbitales hibridizados sp2 es trigonal plana. Ok, entonces esa es la forma en el espacio. ¿Se acuerdan de que tres orbitales sp2 van a estar en el mismo plano y el orbital p va a estar perpendicular? Bueno, a ver, léame por favor. ¿A quién le toca? A ver, María de Fátima, por favor. Los ángulos que forman entre los enlaces hibridizados sp2 es de 120 y los ángulos entre los hibridizados y el orbital p no hibridizado es de 90. Entonces, ahora se dan cuenta que ya no es 109.5. El ángulo entre los hibridizados es 120 y siempre ahora en el orbital p sería de 90 grados. ¿Alguna duda, alguna inquietud, joven? Bueno, vamos con el otro tipo de hibridación que puede tener el carbono, que es el sp, que es el triple enlace. A ver, Nehemías, ¿cuántos orbitales mezclo en el sp? Nehemías. Si no estoy mal, dos. Mezclo dos, un S y un P, ¿ok? O sea que ¿cuántos orbitales hibridizados voy a tener, Robinson? Disculpe, ¿cómo fue la
¿cuántos orbitales hibridizados voy a tener con SP? Serían 2, ¿no? Tiene que ser 2, ¿ok? Es la suma de los que mezclé, pues joven. No puedo tener aquí 3 orbitales hibridizados y solo mezclé 2, jóvenes. Ahí está la lógica. Eso es lo que tengo que entender. Bueno, entonces tengo el carbono estado basal, ya vimos. De ahí carbono excitado. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a mezclar un S y un P. Se dan cuenta que ahora me va a quedar 2 orbitales P no hibridizados. Entonces aquí se me va a formar el triple enlace. ¿Ok? Entonces ahora ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es de que obtengo 2 orbitales hibridizados SP. Se dan cuenta que tiene menos energía que el SP2 porque ahora se parece más al P que los anteriores. Pero siempre ahorita sería el 50%, ¿no, jóvenes? Pero es más parecido y por eso que la energía baja, no queda arriba, se está pareciendo más al S. ¿Cuántos enlaces sigma puede formar, a ver, Roxana, el enlace SP? No lo sé, ingeniero. Bueno, a ver, William, ¿cuántos enlaces sigma puede formar el SP? 3 enlaces. No. ¿Cuántos? Mira, los hibridizados son los que forman los enlaces sigma. ¿Cuántos hibridizados tiene, William? 2. Bueno, entonces ¿cuántos enlaces sigma va a formar? 2. ¿Y cuántos enlaces pi va a formar? 1. 1. Entonces el carbono forma 3 enlaces. ¿Cuántos enlaces forma el... ¿Ah? Forma 2 para formar los 4 enlaces. Ok, bueno, entonces esa es la lógica que yo debo entender, jóvenes. No es difícil. O sea, el carbono siempre va a estar formando 4 enlaces. Pero ahora va a formar 2 pi y 2 sigma. En cambio, en el SP2 forma 3 sigma y un pi. Y en el SP3 forma 4 sigma. ¿Se dan cuenta la lógica? Eso es lo que tienen que entender. Bueno, ¿cómo es la representación de los orbitales hibridizados? Pues es lineal. Miren, acá tenemos los orbitales hibridizados están en forma lineal. Se dan cuenta que el ángulo entre ellos es de 180 grados. Y solamente tengo 2. Estos 2 van a formar los enlaces sigma. Acá tengo un orbital P en el plano Y y un otro orbital P en el plano Z, que son perpendiculares al orbital hibridizado. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, a ver, léame por favor Andrea González, por favor. Forma enlaces sigma con los orbitales hibridizados SP y los P no hibridizados con enlaces sigma. Ok. Ojo, ahí tenemos que ir ya agarrando cancha, ¿verdad? Ya saben que siempre los hibridizados van a formar sigma y los P no hibridizados pi. Bueno, vamos a ver las representaciones del acetileno, que sería el alquino más sencillo. Se dan cuenta que acá tendría un enlace sigma HC formado por un orbital S de parte del hidrógeno y un orbital SP de parte del carbono. Ahora miren, esta distancia bajó. Ahora, ¿cuál sería o cómo sería, a ver, Daris, la forma del orbital SP? ¿Cómo sería la forma? ¿Sería igual a SP2 o cómo sería? Daris. Bueno, si no sabe, diga no sé. ¿Perdón? Entonces es que no había prendido mi micrófono, se llama esférica. Más esférica. O sea que este lóbulo que está más esférico sería mucho más esférico que los anteriores. Entonces, comparado con estos orbitales,
¿Cómo sería? ¿Sería más fuerte o sería más débil? Los enlaces sigma que va a formar. A ver, Darol. Darolin, ¿serían más fuertes o más débiles que los sp2? Los enlaces sigma. Sería más débil. ¿Está de acuerdo, Eduardo? Yo pienso que serían más fuertes porque es más esférico. Ok, dijimos que la fuerza es dada por la esfericidad y resulta que el SP es más esférico, por lo cual sería más fuertes. A ver, Elisa María, ¿serían más cortos o serían más largos? Sería más corto. Serían más cortos porque como es más esférico habría mayor traslape, por lo cual va a ser más corto. ¿Ok? Bueno, entonces, jóvenes, esos son los detalles que tienen que entender, ¿verdad? Eso no es de aprender solo uno de memoria, lo que es de entenderlo, porque si no después, cuando vayamos avanzando en el curso, no entienden los mecanismos, no entienden nada de lo de química orgánica. Bueno, entonces, ahora acá, miren, este enlace carbono-carbono, aquí estamos haciendo referencia al sigma. Es muchísimo más pequeño que el sp2 y que el sp3. Eso vamos a analizarlo también después, van a ver. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo formamos los enlaces triples. Miren qué bonito, acá tengo este carbono hibridizado sp, se dan cuenta que tengo los dos orbitales sp y tengo los dos orbitales p, plano z, bueno aquí tengo el z y acá tengo el y. Bueno, entonces acá tengo el otro carbono hibridizado sp y luego tengo los hidrógenos que van a formar el acetileno. Bueno, igual que el anterior, pues vamos a formar primero los sigma, entonces se va a unir este hidrógeno con este sp, este sp con este sp y este sp con este hidrógeno. Entonces se formó este enlace que está acá, que sería el enlace carbono-carbono, ¿verdad? Y sería formado por un orbital sp de un carbono y otro del otro carbono sp. Bueno, luego de eso, acá tenemos este enlace que está acá o que aquí se mira, sería el enlace formado entre el carbono sp y el hidrógeno que tiene un orbital s. ¿Ok? Bueno, luego de eso formamos los enlaces pi, pero se dan cuenta ustedes que aquí se forman dos enlaces pi. Se va a formar este enlace pi y se va a formar este enlace pi que está en el plano y. Acá tenemos un orbital P de un carbono y un orbital P del otro. En este caso estamos hablando del Z, como dice ahí, y entonces me forma el enlace pi. Acá tenemos en el Y tenemos un orbital P de un carbono y otro orbital P del carbono. Entonces aquí tendríamos nosotros lo que es el triple enlace. Entonces el triple enlace de que está formado de un enlace sigma y dos enlaces pi. El enlace doble de que está formado de un enlace pi y un enlace sigma. Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? Como se los he venido diciendo en el transcurso de las clases, la química en general es una materia que es muy minuciosa y en el caso de la química orgánica todavía más, y por eso es importante que ustedes tengan estos conceptos claros. Si ustedes tienen estos conceptos claros, yo sé que les va a ir bien cuando vayamos pasando a otros contenidos. Bueno, a ver, léame por favor Fátima, Sofía. Se mezcla un orbital P y un orbital S, originando dos orbitales hibridizados y dos orbitales P no hibridizados. Ok, se dan cuenta la maravilla del carbono que está formando cuatro enlaces en todas las hibridaciones, pero son distintos. Ok,
Y ahí es la versatilidad de reactividad del carbono. ¿Se dan cuenta entonces ahora, debido a lo que es la configuración específica del carbono, me da todas estas variaciones que favorecen a la vida? A ver, léame por favor, Gabriela Alejandra. El carbono con esta hibridación puede formar dos enlaces sigma y dos enlaces sigma. Ok. A ver, léame por favor, Gerardo. La forma eléctrica hibridizada tiene dos lóbulos, como P, pero uno de los lóbulos Es lo que está en el dibujo, ¿verdad? O sea que acá uno de los orbitales es muchísimo más esférico porque tiene mayor carácter S que el SP2 y el SP3. A ver, léame por favor, Geraldo. O Heraldo. El orbital se parece más al S y tiene 50% de carácter S y 50% de P. Cuando digo se parece más al S que el orbital SP2, ¿va, jóvenes? Porque no puede ser más si son 50-50. Pero en el otro era 66-33, o sea que comparado con el orbital SP2 tiene más S. Bueno, a ver, léame por favor, Jeremy. La forma de los orbitales hibridizados SP es lineal. Ok. Bueno, a ver, léame José Fernando. Los ángulos que forman entre los enlaces hibridizados SP es de 180 grados y los ángulos entre los hibridizados y los orbitales P no hibridizados es de 90 grados. Entonces ahí está mal, jóvenes, no son centígrados, ¿va, jóvenes? Voy a arreglarlo porque siempre se me olvida. Eso como lo autocorrige eso es lo malo cuando ya las computadoras son inteligentes, ¿va, jóvenes? Ya le corrigen a uno también. Bueno, sí lo voy a modificar. Bueno, entonces son de 180 grados en los SP y de 90 grados respecto a los SP de los P. Bueno, vamos a ver ahora el análisis de longitud de enlace y fuerza. Y eso es muy importante si entendieron lo de la esfericidad, ¿verdad? Bueno, vamos a ver en el metano, que tiene una hibridación sp3, tiene 4 enlaces carbono-hidrógeno. Miren, acá tenemos la fuerza de enlace y tenemos kilojoules o kilocalorías. Vamos a ver lo que son kilojoules. Y luego la longitud del enlace entre carbono y hidrógeno es de 109 picómetros. Bueno, ahora miremos con el etano. En el etano ya tenemos enlaces carbono-carbono, sigma y carbono-hidrógeno. El carbono-carbono sigma es sp3 y el carbono-hidrógeno es sp3s, que aquí no está puesto. Bueno, miremos lo que es la fuerza del enlace. El enlace carbono-carbono se dan cuenta que es 376, que es más bajo que el sigma 423. ¿Por qué? Porque como el enlace sp3 es más alargado, la fuerza del enlace es menor que un enlace sp3s. ¿Está claro eso, joven? Bueno, ahora miremos la longitud. El enlace carbono-carbono es de 154 y el enlace carbono-hidrógeno es de 109. Se dan cuenta que no se modificó la longitud del enlace, ¿verdad? Bueno, ahora miremos el etileno, que tiene una hibridación sp2. Tiene dos tipos de enlace, carbono-carbono, sp2-sp2 y carbono-hidrógeno, sp2s. Ahora miremos que varía. Ahora resulta que el carbono-carbono sp2 es más alto que el sp3. ¿Por qué es más alto? Porque acuérdense que el sp2 es más esférico, por lo cual el traslape es mayor y entonces la fuerza del enlace va a ser mayor. O sea, van a necesitar más energía para poderlo romper. Eso es lo que quiere decir esta energía. Ahora, en el caso del carbono-hidrógeno también aumentó. Miren, ahora tienen 423 y ahora tienen 465. ¿Ok?
¿Por qué? Porque como el sp3 es más esférico, entonces el traslape entre el sp2 y el sp es mayor. Bueno, ahora miremos la longitud. Aquí podemos ya comparar el enlace carbono-carbono sp2 y sp3. Como dijimos, este enlace va a ser más corto porque los orbitales sp2 son más esféricos. Miren, 134, 154. En este caso tampoco se modificó la longitud de lo que es el hidrógeno, ¿verdad? 109. Bueno, ahora miremos el acetileno. Hibridación sp. Tenemos dos tipos de enlace, carbono triple enlace sigma. Se dan cuenta que ahí deberían haber quitado los dos dobles enlaces, porque solo estamos hablando del sigma, no estamos hablando de los pi. Ahí fue un error en el libro. Luego acá tenemos un enlace carbono-hidrógeno sp-s. Ahora miremos la energía. Ahora sp es más esférico que el sp2, entonces esperaríamos que la energía fuera mayor porque hay mayor traslape. Miren, 965. Es evidente que es más fuerte el enlace carbono sp-sp. Ahora miremos la longitud. Otra vez pasó, ¿verdad? Como hay mayor traslape, entonces es más pequeño que este. Ahora miremos el carbono-hidrógeno. Supuestamente este debería tener mayor energía también porque el sp es más esférico que el sp2 y que el sp3. Entonces tiene 556, efectivamente subió. Pero ahora miren acá, aquí sí afectó la distancia. En lugar de ser 109, ahora es 106 más corto, debido a que hay mayor traslape. Entonces, no sé si hay alguna duda. Esto es importante que lo entiendan. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Porque eso se les va a preguntar en el comprobación de la semana entrante. ¿Sí? ¿Qué? ¿DLP? Las fuerzas, cuando aumentan, es por la esfericidad. A mayor esfericidad, entonces ¿qué quiere decir? Este es menos esférico que este es menos esférico que este es menos esférico que este. Por lo cual, ¿qué quiere decir? El más esférico es este, por lo cual este va a formar enlaces más fuertes y más cortos. Después este y después el último, el P. ¿Está claro? Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Es importante que pregunten, jóvenes, porque es que, miren, aquí estamos en confianza. Si yo me equivoco, aquí nadie le va a decir a nadie, no sabe. Si todos están aprendiendo, yo también aprendo con ustedes. No podemos decir, es que este tan tonto, este que no sabe. No, aquí tenemos que manifestarnos porque nosotros como guatemaltecos somos demasiado callados. Nosotros debemos aprender a manifestarnos y eso nos va a servir para actuar en todos los aspectos de nuestra vida como profesionales. Debido a esa costumbre que tenemos los guatemaltecos de no decir nada, es que estamos como estamos a nivel político. La gente que debería estar en los puestos políticos no se mete. Pero nosotros como profesionales inteligentes deberíamos de estar también metiéndonos a la política para poder cambiar el país. Porque nosotros dejamos solamente que se meta la gente corrupta, la gente que solamente está viendo por sus intereses. Precisamente por esa actitud que tenemos los guatemaltecos. ¿Está claro el mensaje, chicos, o no? Bueno, entonces, fíjense pues, aquí tengo este dibujo. Aquí, ¿qué le hace falta a ese dibujo? A ver, ¿en dónde me quedé? Sebastián, ¿qué le hace falta ahí o está bien ese dibujo? Pues yo lo hago bien porque va a la derecha, a lo más esférico. Pues sí, pero no. A ver, Juan Alexander, ¿qué es lo que le hace falta ahí a ese diagrama? Lo que decía Sebastián tiene razón, pero no está bien el diagrama, le hace falta algo. A ver, Juan Alexander. Pues la verdad no sé, licenciado. Bueno, a ver, Carla.
A ver, ¿a quién se le ocurre que le hace falta a ese diagrama, a ese dibujo? La otra parte del lóbulo. La otra parte del lóbulo, jóvenes. Se dan cuenta que aquí debería tener otro lóbulo, ¿sí o no? Otro lóbulo, otro lóbulo. El lóbulo que no pusieron fue el lóbulo que se va haciendo más pequeño, ¿sí o no? ¿Está claro entonces? Entonces acá lo que podemos ir viendo es de que el lóbulo uno de los lóbulos se va poniendo más esférico. Y entre más esférico sea, el enlace va a ser más fuerte y va a ser más corto. Bueno, a ver, léame por favor, Juliana. Falta una Catherine, más jóvenes. A ver. Los enlaces son más fuertes en tanto más cortos y menos energéticos. Menos energéticos son, y al contrario, los enlaces son más débiles en tanto más largos y más energéticos son, por lo cual el ordenamiento creciente a la fuerza del enlace. A ver, Juliana, ¿cómo se interpreta eso? Bueno, P es menor que SP3, menor SP3 que SP2, SP2 es menor que SP y el SP es menor que el S. ¿Ok? O sea que entre más esférico es, va a ser más fuerte el enlace. O sea que el enlace SS va a ser más fuerte que el SP-SP, que el SP2-SP2, que el SP3-SP3 y que el PP. Ahí se acuerdan de que a las 9:35 vamos a terminar la clase y vamos a dar 5 minutos y les voy a enviar el examen. El examen ahora va a ser de 20 minutos y solo son 4 preguntas porque las preguntas son más complicadas. Así que espero que ahorita vamos a comprobar si entendieron y si estudiaron lo que tenían que estudiar. Bueno, vamos a ver ahora la hibridación del nitrógeno. O sea, no solo el carbono se hibridiza, sino que también el nitrógeno. A ver, léame por favor, Nicole. El concepto de hibridación no solo es aplicable al carbono, sino también lo pueden sufrir otros elementos. Pero los que nos interesan en nuestro curso son el oxígeno y el nitrógeno. Ok, otra cosa, algunos que no están inscritos no me enviaron la tarea ayer. Hoy ya no vale nada. Y los que están inscritos, si no la subieron ayer a las 18 horas, pues ya saben que se comienza a bajar puntos, ¿verdad? Y esos puntos prácticamente son un regalo. Bueno, entonces vamos a ver, y si ustedes no ponen de su parte, pues ya saben que están perdiendo puntos. Bueno, vamos a ver, léame por favor, Kevin Alejandro, nitrógeno. Analicemos el átomo de hidrógeno en el amoníaco NH3. El ángulo de HNH del enlace en el amoníaco medido experimentalmente es de 107.3 grados y cercano al valor del tetraédrico del 109.5 que se encuentra en el metano. Entonces, este ángulo se determinó y es de 107.3, es muy parecido al 109.5. Por supuesto, el nitrógeno tiene otra configuración diferente al carbono, por lo cual el ángulo no puede ser igual. Entonces, ¿a qué conclusión se llegó? La conclusión fue que el nitrógeno que está formando 3 enlaces sigma va a tener una hibridación sp3. A esa conclusión se llegó. ¿Estamos? Pero el nitrógeno también puede formar doble enlace. Entonces, cuando forma doble enlace, quiere decir de que la hibridación es sp2. Pero el nitrógeno también puede formar triple enlace. Entonces, la hibridación del nitrógeno triple enlace es sp. Esto es lógico porque si el nitrógeno se va a unir al carbono, pues tiene que tener la misma hibridación. Si no, no se podría unir. ¿Qué les parece? Entonces ahora resulta que también el nitrógeno va parecido al carbono en formar las 3 hibridaciones. ¿Qué les parece?
Acá tenemos, solo que ahora, si se dan cuenta, una de las diferencias fundamentales es de que el nitrógeno tiene un par no enlazado, ¿verdad? Y eso le va a dar características completamente diferentes en la reactividad al nitrógeno y al carbono, porque en el caso del carbono sp3 no tiene ningún electrón libre. Entonces ahora miren qué es lo que pasa con el estado basal. En este caso, Lilian, Adriana, ¿cuántos enlaces podría formar el nitrógeno con esta configuración electrónica basal? ¿Cuántos enlaces podría formar? 4. ¿Y cuántos enlaces no apareados tiene ahí? Pues Lilian, ¿cuántos mira usted? Bueno, entonces el nitrógeno puede formar 3 enlaces, ¿ya? Entonces diría uno, bueno, entonces así funciona. Pero el problema es de que estos enlaces son diferentes a los del carbono, porque el carbono, para que forme doble enlace o para que forme triple enlace, debe combinar 4, ¿verdad? Entonces fíjense pues, acá qué es lo que va a pasar entonces. Miren pues, acá no va a haber, déjenme ver, ahí me avisan a las 35 jóvenes por si se me olvida, porque no tengo alarma para esto. Entonces miren pues, si se dan cuenta ustedes, acá tienen el nitrógeno, 1s para arriba, para abajo, tienen el 2s para arriba, para abajo, y de ahí tienen el 2p que tiene 3, y en este caso tiene 3 para arriba. Se da cuenta que aquí estos 2s van a ser los electrones libres, pero fíjense pues, para hacer una hibridación sp3, ¿qué es lo que tengo que hacer? A ver si entendieron. ¿Qué es lo que tengo que hacer para este nitrógeno pasarlo a nitrógeno hibridizado? Para nitrógeno hibridizado sp3, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuántos enlaces debo de mezclar? A ver, ¿cuántos enlaces debo de mezclar? A ver pues chicos, es que eso es lo que se les va a pedir en el examen y en las tareas. Para hacer un sp3, ¿qué orbitales debo mezclar? ¿Cuántos orbitales? sp3 sería el 2s y los 2p, si no estoy mal. Los 3p. Entonces tendría que mezclar estos 4. Entonces, ¿esto qué es lo que me va a originar? Pues me va a originar el orbital hibridizado. Entonces tengo el 1s con los 2 electrones normales, y de acá voy a tener el 2s, acá voy a tener el 2p, y entonces ahora me van a quedar siempre pegados arriba porque se parece más al p. Entonces me van a quedar 4 orbitales hibridizados, sp3. Pero ¿qué diferencia tienen ahora? Se dan cuenta que uno de los orbitales va a estar lleno, y es el par de electrones que tiene el nitrógeno. Y luego van a tener 3 orbitales hibridizados sp3, y son los 3 enlaces que me puede formar. ¿Está claro o no? ¿Sí o no? ¿Podría volver a explicar esa parte, por favor? ¿Qué parte? La de porque se tienen que mezclar esos 3. Porque si la hibridación es de sp3, ¿cuántos debe mezclar? Disculpe. Los 3. ¿Pero qué? ¿Qué orbitales? ¿Qué orbitales va a mezclar en un sp3? Eso es lo que tienen que entender. Un S y 3p. ¿Ya? ¿Y cuántos orbitales voy a obtener con esa mezcla? ¿Cuántos orbitales hibridizados voy a obtener? A ver, alguien que diga pues. 4. Voy a obtener 4, porque S1 más 3 son 4.
Y aquí es donde viene lo que tienen que entender. Si no han entendido eso, conforme a lo anterior del carbono, ahí es donde viene y no entienden esto. ¿Se dan cuenta de lo que les digo? Bueno, ahora, si yo quiero mezclar sp2, si yo tendría un nitrógeno sp2, ¿qué debo de mezclar? Si yo quiero un sp2, ¿qué debo de mezclar? A ver, ¿cuántos orbitales? 3 ¿Cuáles? Tengo que mezclar un S y 2p. y 2p. ¿Cuántos orbitales voy a obtener? 3 Voy a obtener 3. ¿Ok? Acá tengo el 2S, acá tengo el 2p, y ahora la energía me va a salir más alta que el sp3 o más baja. ¿Más alta o más baja? más baja. Más baja porque tiene más S en proporción. Bueno, entonces acá me va a salir el sp2. Entonces, ¿cuántos me van a salir, dijimos? 3, ¿sí o no? Y va a quedar un P no hibridizado, ¿sí o no? Sí, licenciado. Bueno, pero entonces, ¿ahora qué va a pasar? Aquí va a quedar un P libre y acá me van a quedar 3 hibridizados. Bueno, pero acá ¿cómo me van a quedar? Entonces me van a quedar uno de los dos va a estar lleno, que son los orbitales del nitrógeno libres. Y luego me va a quedar uno en cada uno. Ese sería sp2, sp2 y sp2. Y entonces aquí ¿cuánto me va a formar? Me va a formar dos enlaces sigma y un enlace pi, ¿verdad? Pero también se puede SP. Si es SP, ¿cómo lo debo de mezclar? ¿Cuántos voy a mezclar SP? Un S y un pi. Un S y un P, no un pi. Entonces sería SP. Entonces aquí voy a mezclar un S y un P. Entonces ahora ¿cómo me va a quedar? Entonces acá tendría 1S, 2S, 2P, y entonces acá tendría SP3, acá tendría SP2 y acá voy a tener S. ¿Cuántos orbitales hibridizados voy a tener SP? 2. 2. Y voy a tener 2P no hibridizados. ¿Sí o no? Acá uno de los SP va a estar lleno, que sería los enlaces de nitrógeno, y el otro va a tener uno vacío, el P va a estar también semi. Entonces aquí puedo formar 3 enlaces, pero se dan cuenta que igual el carbono, acá puedo formar un sigma y 2 pi, acá puedo formar 2 sigma y un pi, y acá tengo que formar 3 sigma. Se dan cuenta que es exactamente igual, lo mismo que nitrógeno. Acá 3 sigma, acá 2 sigma y un pi, y acá ¿qué es lo que formo? Un sigma y 2 pi. ¿Qué les parece? Entonces, esto lo tienen que saber hacer. Y eso les va a quedar a ustedes para una tarea que van a tener. Ahora, para el oxígeno, ¿cuántos enlaces puede formar el oxígeno? A ver. Los demás son 2. Son 2. O sea que entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que el oxígeno solo puede formar simple enlace y doble enlace. ¿Ya? O sea que solo puede tener hibridación sp3 o sp2. ¿Qué les parece? ¿Bonito o no? Entonces, concluyendo,
Cuando se dan los enlaces en los compuestos orgánicos, la hibridación del compuesto que se una debe ser la misma, ¿verdad? Por ejemplo, el nitrógeno y el oxígeno debe ser la misma que el carbono. Entonces ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Me gustaría que hicieran el ejercicio para probar si pueden hacer las hibridaciones del oxígeno, que sería sp3 y sería sp2. Entonces, hasta aquí entra en el examen corto de la semana entrante. Comprobación, semana 4. Bueno, entonces, ahí nos quedamos, jóvenes. Ahorita a las 40 les envío el examen, tienen 20 minutos. Y se cerraría el examen a las 10:05. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, chicos. Todo bien. Bueno, entonces prepárense que ya les voy a enviar el examen. Suerte, que Dios los bendiga. Feliz fin de semana. Nos vemos, chicos.